Hola chicos, Ciencias Naturales 73, que es continuación, suma y sigue del 72, que me había quedado a mitad camino de la clasificación de las neuronas. Estábamos en la clasificación de las neuronas que habíamos visto por el número de polos o por su morfología. Morfología o número de polos. Estábamos ahora por la de su fisiología. Morfo no, fisiología. Es decir, ¿cuál es su función? Habíamos visto las sensitivas o receptoras, vamos, las antenas. Estábamos ahora con las emisoras, con las de respuesta, que esas son las efectoras. Y nos decía que las efectoras, pues son en ellas sus neuritas, que son sus axones, inervan músculos. Y todavía ahí donde me hice la digresión, que era inervar y llenar un músculo de nervios. Imagínate cómo una planta mete sus raíces entre la tierra, que en algún momento lo habrás imaginado. La raíz está, con movimiento. Bueno, pues eso sería inervar. Un nervio en la tierra, en el músculo, o en los órganos. Cualquier órgano. Los inerva. Los teje de ramificaciones suyas. Ojo, podían ser estos los efectores o también las efectoras, podían ser estas, o también, en las efectoras, cuando hacen esto, se meten en los músculos, es para dirigir el movimiento. Entonces, son las motoras. Moto viene de moción, de mover. Y las otras motoras o que se meten en las glándulas. Es decir, que son las neuronas, o sea, cuando lo hacen en neuronas, no en un músculo. Las motoras en músculo. Pero si lo hacen en una glándula, entonces las llamamos neuronas secretoras, porque lo que logran de la glándula es que segregue sustancias, que vierta al cuerpo, en el interior o al exterior, que que segregue sustancias. ¿Quiénes lo hacen esto? También las efectoras. Y por último, las neuronas interpolares, que no, mira, si en vez de interpolares hubiéramos puesto intercalares, que se intercalan, no habría estado del todo equivocado. Porque en realidad intercalar es una palabra más próxima al vocabulario vulgar, normal, de la gente, que el de interpolar. Y sin embargo, prácticamente significa lo mismo. Me estoy recordando ahora de las progresiones aritméticas o geométricas cuando intercalábamos, pero ellos dicen interpolar. O sea, eligen un polo y otro polo, un extremo y otro extremo, lo abren así, los convierten a esos dos que antes estaban juntitos, los convierten en polos y entre ellos interpolan, es decir, meten entre polo y polo que han hecho para esa ocasión, meten pues 5, 6, 8 que llamamos lo que son las intercaladas. Bueno, pues aquí lo mismo, las interpolares. ¿Y entre quién estarán interpoladas o intercaladas? Pues entre unas y las otras, entre las emisoras, perdón, entre las antenas, entre las antenas y las efectoras o emisoras. Esto va a suceder especialmente, lo veremos y acabaremos de entenderlo mejor, con el famoso acto reflejo. Bueno, también, o sea, esto por lo que respecta a las neuronas. Pero ahora se mete directamente, no ya con toda la neurona, sino con su
con sus fibras, con las fibras, es decir, con sus axones. O sea, en cuanto a sus axones, también podríamos decir, sí, clasificación de neuronas, pero mirando ya gafas de mirar ¿a quién? A sus axones o fibras. Axones o fibras. Entonces, dice que pueden ser A, que ya sabemos qué significa sin, mielínicas. Aquella sustancia que recubría, como así haciendo rollito, al axon, que era la mielina, de las células espera que lo busque, las células de Schwann. Diciéndolo yo ya te lo habrás imaginado escrito. Con lo bien que debo pronunciar, W-H-C-H-W-A-N. ¿Verdad que sí? Sí. Me río solo ya. Cuidado que me cuesta, ¿eh? Bueno, esta es una W. Las células de Schwann que se enrollaban alrededor del axón con su mielina. Bueno, pues dice que si miramos las neuronas por sus axones, es decir, por sus fibras, pueden ser amielínicas, es decir, sin mielina, con vaina sin mielina, y mielínicas. Mielínicas. Ojo, que las amielínicas dice con vaina sin mielina, es decir, no las podemos imaginar con el axón ahí pelado. No. Como no nos vamos a imaginar un cable totalmente pelado pasando por la pared. Lo que pasa es que tiene un recubrimiento menos grueso de otra clase que no es el mielínico. Y luego están las mielínicas. Y finalmente, ya no nos habla de la célula, digo la neurona en sí, ni de sus axones. Ahora se está fijando ¿en qué? En los conjuntos de fibras que son los nervios. Voy a tirar para arriba, no sea que la cámara me esté engañando. En los nervios. Y por las clases de nervios, pues mira, bien fácil, porque dice centrípetos. Centrípetos. Como tú sabes que centri significa centro y peto significa que pide, que va hacia el centro, pues entonces tú a un nervio lo tocas así, oye, tú, ¿para dónde estás mandando impulsos? Yo hacia el centro o hacia la periferia. Hacia el centro o hacia la periferia, hacia las zonas externas. Lo mandas hacia el centro, tú eres un nervio centrípeto. Dice formados por haces de fibras, como cualquier nervio, que eso es ser nervio, una haz de fibras sensitivas. Llevan el impulso nervioso de los receptores de las antenas, ¿a dónde? A los centros. Y eso es lo que hace el nervio. Luego están los contrarios. Centrípetos. Pues que huyen, que fuyen, que fugen. Centrífugos. Que van hacia el centro o que huyen del centro. ¿Quiénes serán estos? Pues los nervios que estén hechos por las fibras de las neuronas efectoras. Formados por haces de fibras motoras, claro, motoras. Las secretoras, pues suelen estar más limitadas en el espacio, pero las motoras no. Las motoras tienen que hacer recorridos largos y son las que formarán nervios. En concreto, ¿de qué nervios? De los nervios centrífugos. O sea, todos los nervios que salen sacan el impulso de un músculo y van hacia, que salen del centro con una orden. Oye, pues dile que haga fuerza, dile que se arrugue, dile que se doble a ese músculo. Ese mensaje circula por un nervio centrífugo que va del centro a la periferia donde está el músculo. Llevan los impulsos nerviosos desde los centros a los músculos o a las glándulas. En eso tienes razón. O sea, los músculos
o a las glándulas, los centrífugos. Y por último, muy típico en la naturaleza, siempre es exhaustiva. Qué raro es que la naturaleza te diga blanco, negro. Te voy a decir, mira, blanco hacia el negro y en ese hacia hay esto con este grado, con este otro, con este otro, con este otro, con este otro, con este otro. La naturaleza no da saltos abruptos ni diferencias enormes. Somos los humanos los que las hemos hecho luego y no siempre nos salen bien. Qué sé yo, son lo que se llaman las dicotomías. Bueno, malo, qué sé yo, por poner la dicotomía más famosa que hemos hecho nosotros. Y luego vemos que entre el bueno y el malo, que ese que parecía bueno, ojo, mírale por aquí, verás que no es tanto, porque... Seguimos. Y estas son, lógicamente, si no van al centro ni vienen de él, pues dice que son mixtas, que vamos a ver qué significa, mixtas o compuestas de los dos, es decir, que sería lo mismo que ser compuestas de los dos, que serían sensitivomotores, por no llamarle sensitivo efectores, las llama sensitivomotores. O sensitivo guión motores. Mixtas o sensitivomotores. Esta va a ser típica, esta función va a ser típica en el acto reflejo. Bueno, ya te lo explicaré luego. El acto reflejo básicamente es un engaño al cuerpo. Normalmente un engaño para ir más deprisa, para aligerar, para consumir menos energía y menos tiempo. Es como diciendo, oye, a ver, tú con eso que llevas, ¿qué tendrías que hacer? Hombre, tendría que ir a mi casa y cambiarme de ropa y luego volver con esta otra tal. Y alguien te detiene por el camino y te dice, ¿dónde vas? ¿Hasta tu casa? Madre mía, hasta allá. Todo el tiempo que vas a invertir. Pues mira, yo te dejo una prenda, te pones así, te peinas un poquito, te arreglas, pero ya te puedes dar el camino de vuelta a hacer lo que tenías que hacer sin marcharte a tu casa. Pues ese es el acto reflejo, una especie de puenteo, de no llegar hasta donde tenías que llegar y con el mismo resultado. Y en el camino, ese que te detiene y te facilita, digamos, el puentear para no llegar hasta tu casa, ese va a ser los nervios de funciones mixtas o sensitivo motores, que empalman unas con otras, sin tener que llegar a medio camino, sin tener que llegar al centro de computación central. Mira, siguiente será la conducción y transmisión del impulso nervioso. Nos hablará qué es el impulso nervioso. En realidad son corrientes eléctricas. Podríamos encender una bombilla. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que debería ser una bombilla de bajísimo consumo. No, si ya estoy viendo yo que en el futuro nos pondrán unas cuantas bombillas por aquí, numeradas, y cuando pensemos verde, blanco, colorado, bueno o malo, se nos irán encendiendo determinadas bombillas. Ya verás. Ya sé que son ideas idiotas, estrambóticas, pero a veces se convierten en realidades. No te creas tú que en todos estos ensayos que están haciendo de interferencia con el sistema nervioso, que son por supuesto dificilísimos y que son muy esperanzadores para las enfermedades mentales, que son de las de peor solución, pues esos aparatitos que ya están empezando, te los ponen al principio, pues por fuera añadidos, sujetos, y más adelante, pues si pueden, te los implantan. Bueno, pues que esos aparatitos ya tienen algún testigo luminoso
Claro que con energía adherida, con una pila pequeñita o algo así, no con nuestra energía. A ver. El impulso nervioso, porque energía tenemos y para rato. Lo que haría falta sería convertirla en eléctrica. Pero la naturaleza ya lo puede todo. Acuérdate del gimnoto o gimnoto eléctrico, ese pez, que te puede dar una descarga que te deja atontado. ¿De dónde ha salido esa energía? Eléctrica. Pues de su energía natural. El impulso, o sea, conducción y transmisión del impulso nervioso. Yo pienso que el auténtico título de este nuevo paso, de este nuevo avance en nuestro recorrido, es en realidad el impulso nervioso. En física ya sabemos que es un impulso, es una fuerza durante un tiempo. El empujón que decíamos. Oye, que me has dado fuerte, sí, pero ha sido muy poquito tiempo. En fin, el impulso nervioso se conduce, o sea, conducción, cómo se conduce, y cómo se transmite. Es decir, cómo se conduce por un cable y cómo se transmite de un órgano a otro, de una neurona a la siguiente, etc. Es decir, cuál es el cable y cómo se transmite lo que ese cable lleva a los órganos receptores. El impulso nervioso se conduce a través de la membrana citoplasmática. A ver si lo digo bien, del periocarión, que era la masa principal de la neurona, que rodeaba, por eso se llama periocarón, al cario, al núcleo, que luego estaban añadidas por las dendritas y el axón. Bueno, pues dice que el impulso nervioso se hace por la sustancia o por las membranas, es decir, las pieles, por las membranas citoplasmáticas. Esto nos recuerda un poquito de la electricidad estática. ¿Te acuerdas cuando en física de una bola cargada cargada eléctricamente, positiva o negativamente, las cargas positivas o negativas se ponían en la superficie? Bueno, pues lo mismo. En las células nerviosas, el impulso nervioso va a circular por las superficies, tanto del periocarión, como de las dendritas, como de las, por la superficie, por la parte externa. Y los electrones en los cables hacen lo mismo. La mayor conductividad en un cable se da en la superficie del cable, por fino que sea. Por eso, para aumentar la superficie, que te lo dije en física, han preferido coger un montón de hilillos pequeñitos y trenzarlos todos, que coger uno solo. Porque evidentemente, lo que es evidente es que entre toda la superficie exterior de muchos pelillos es muy superior a la superficie de un solo hilo, por grueso que sea. Algo de esto hay aquí. O sea, van por la membrana citoplasmática de la neurona. Y es de carácter, primero, pues conducción. Van por la membrana, que es lo mismo, por la piel de la neurona. Y otra cosa es que es de carácter electroquímico. En química sabemos que hay átomos cargados eléctricamente, que es lo que llamamos los iones. Los iones, lógicamente, positivos
y negativos. Bueno, pues estos iones químicos son los que utiliza la célula para mandar sus impulsos, sus corrientes, sus mensajes. Puesto que no podemos profundizar en su naturaleza, gracias, profe, menos mal. Por una vez nos dice, en esto se puede profundizar mucho más, pero no vamos a profundizar más porque ya es bastante. Gracias, gracias. Eso sí, como te metas a estudiar cualquier rama entroncada con las ciencias naturales, medicina, etcétera, etcétera, te tocará profundizar. Pero bueno, aquí vamos a llegar a los bordes mínimos. Dice, como no podemos profundizar en su naturaleza, solo diremos, o sea que va a decir poquito. Dice que es poquito, vamos a verlo. Solo diremos que se debe a la permeabilidad selectiva. ¿De quién? De la membrana, de esa membrana, respecto al sodio y al potasio. Resulta que las membranas celulares, y ella es una célula, pues tiene una selectividad, permeabilidad. Permeabilidad significa traspaso, ser permeable es traspaso, permeable, tanto en un sentido como en otro, selectiva respecto a dos metales, respecto al potasio y respecto al sodio. Los dos hermanitos siameses que están jugando siempre en nuestro organismo haciendo equilibrios. Van jugando por todos los sitios y en todos los sitios tienen que estar equilibrados. El ion sodio y el ion potasio. El ion sodio y el ion potasio. Que ya sabemos que normalmente cuando no están disueltos, no están en estado iónico, pues forman sales normalmente con el cloro. Con el cloro. El cloruro sódico que nos tomamos con la sal común y el cloruro potásico que también va mezclado normalmente ahí. Aunque también tiene otras fuentes de ingreso. Los impulsos nerviosos, y ojito ahora, porque dice que los impulsos nerviosos no hay que confundirlos, es decir, no son los impulsos nerviosos, no son los impulsos eléctricos. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Esto no es electricidad? Sí. Pero es electroquímica, es decir, hecha por iones que van disueltos. Por muy deprisa que estos caminen o transmitan a sus hermanos la carga, para que vayan en un sentido, no pueden ir tan rápido como van los electrones en el interior de un cable. En el interior de un cable, los electrones van casi a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Mira, en esa es la ventaja que nos lleva muchas veces el ordenador. Que él funciona siempre por impulsos eléctricos, con lo que su velocidad es terriblemente superior a la nuestra. Porque nosotros funcionamos por impulsos electroquímicos, no eléctricos. Bueno, el ordenador también tiene algunos retardadores. Supongo yo que los transistores y todo esto y las sustancias que le ponen de regulación de flujo, de cambio de sentido de acumulación, etcétera, todo eso también son retardadores. O sea, no siempre ir a la media será inferior a 300.000. Eso por supuesto, digo yo. Los impulsos nerviosos no hay que confundirlo con los impulsos eléctricos, ya que estos se propagan, o sea, los eléctricos, que parece ser que también están los impulsos eléctricos, en algunas sustancias, y podría ser en sustancias orgánicas, porque él dice, se propagan, dice, no hay que confundirlo con los impulsos eléctricos, dice, ya que estos se propagan con velocidad, en los eléctricos, se propagan con velocidad de 160.000 kilómetros cada segundo, mientras que los impulsos nerviosos, vamos a llamarlos así,
el impulso nervioso tiene una velocidad de propagación de 100 a 120, ¿qué? Kilómetros no. Metros cada segundo. Bueno, que tampoco es, como diría algún paisano moco de pavo, es una velocidad muy alta. 100 metros en un segundo, 120 metros en un segundo. Esta podría ser, y es la velocidad del impulso nervioso, aunque ahora será diferente, depende en qué organismos. Dice, y ahora te pongo un ejemplo, en las fibras de los invertebrados, o sea, a pesar de que puede ser esta la velocidad del impulso nervioso, por ejemplo, en los vertebrados, a nosotros, llega a ser en los invertebrados, llega a ser muy inferior, solo de 5 metros por cada segundo. Será la del caracol, seguro, y la de la tortuga. Bueno, propiedades del impulso nervioso es que responde a la ley del todo o nada. Vaya, hombre. Ley del todo o nada. Que tú sabes muy bien porque en juegos de apuestas, en todo. Hombre, si te gano solo por 1, me das 5. Si te gano por 2, me das 10. Si te gano... Y el otro va y dice, no, de eso nada. Si te gano por poco que sea, me das todo. Y si pierdo por poco que sea, aunque sea solo por un puntito, te doy todo. Es lo que matan los deportes. En básquet, por ejemplo, tú puedes ganar solo por un punto, pero te llevas el trofeo o te llevas los puntos sumatorios en la clasificación de la liga. Y no te dicen, no, es que usted solo ha ganado por un punto. Y cuando se gana por un punto no se le da tanto, no se le da cuánto, se le da menos. No. Todo o nada. Pues aquí, en el impulso nervioso, responden a la ley del todo o nada. Mira, a ver cómo nos lo va a explicar. Es decir, la magnitud del impulso nervioso, es decir, la magnitud del impulso nervioso, vamos a poner aquí, la magnitud del impulso nervioso, desde aquí, ha soltado el impulso, ahí va el impulso. La magnitud del impulso nervioso es independiente de la intensidad del estímulo. Es decir, ¿quién movió esta agujita? Hombre, pues un estímulo. Un estímulo la movió. Pero es que este estímulo ha sido muy poco. Sí, pero fue suficiente. Llegó al nivel que tenía que llegar para desencadenar el impulso. O sea, el estímulo sería la causa y el impulso sería el efecto. Pues dice que no depende del estímulo, de que el estímulo solo haya llegado a pasar un poquito el nivel de eficiencia. Oh, no, es que ha sido un estímulo enorme, menudo golpe recibió, claro, como no iba a quitar el brazo. No. Es que no es necesario un estímulo enorme para que el impulso nervioso se desencadene en el cuerpo. Solo con que sobrepase cierto nivel. Ahora, eso sí, si no llega a este nivel, un impulso tonto, las cosquillas. ¡Oh, es que tengo unas cosquillas que no mato! Bueno, pues resulta que a veces pues, se puede juntar tu hermanito, quien sea, y pretende hacerte cosquillas y tú todavía no te ríes. ¿Por qué? Porque no has llegado al nivel mínimo desencadenante. Ahora, en cuanto llega a traspasar este nivel, ya no es que te haya hecho muchas cosquillas, una barbaridad. No, solo ha traspasado el nivel y tú ya te estás montando de risa porque no te puedes aguantar, que son las cosquillas. Otro ejemplo que se me ocurre.
tirar el agua en el váter, en una cisterna. Pues tiene unos sistemas de acción, de accionamiento, de todo o nada. De todo o nada. No, es que mire, solo he hecho un poquito pis, perdón por la expresión. No voy a gastar todo el agua que hay en la cisterna. Entonces voy a apretar suave, o voy a tirar de la palanquita, porque los hay de presión y los hay de tirar. Voy a apretar suave solo, para que en cuanto suene el agua, ya lo retiro. Y así solo saldrá muy poquito agua para arrastrar el pis y no gastamos agua. Pues no. Tú aprieta, todavía no. Va subiendo. No llegas al límite. Pero en cuanto llegas al límite, ya, aunque sueltes, ¿qué pasa? ¡Bum! Se desencadena todo el impulso, todo el agua. Todo el agua. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de que en cuanto entra el agua por debajo de una membrana de cierre, entonces ya se despega, digamos, del agujero de salida, del sumidero, y entra en acción un flotador que llevaba arriba, que sí, estaba sumergido por la presión del agua sobre esa zapata, pero en cuanto tú le has liberado de esa presión, el flotador ¡yum!, te sube todo el mecanismo que cierra, te lo sube para arriba y todo el agua ¡brrr! Y no deja de caer agua hasta que se ha vaciado totalmente. Todo o nada. El estímulo tiene que llegar a cierto límite, pero no importa lo que sobrepase de ese límite. Puede ser una décima, una vez sobrepasado el límite, o cientos de unidades de fuerza o de sensación. Ese es el fenómeno del todo, que responde a la ley del todo o nada. Y ya vamos a pasar ahora al contacto. Es decir, esto ha sido respecto a la conducción. Cómo se conduce el impulso nervioso también y en qué consistía, la velocidad, etc. Y ahora vamos a ver el contacto. Es decir, cuando llega el impulso por aquí, se acaba la terminal de su axón y tiene que pasarle la transmisión al siguiente. Tanto si es también emisor, es decir, para que siga hasta donde él no llega, o si es ya el receptor para que vuelva por otro camino al centro y provoque el estímulo. ¿Qué pasa ahí entre esas dos células? Lo que se llama la unión, lo que se llama la sinapsis. Lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Hasta ahora.